Dear Lord, Querido Señor Jesús, 2,000 years ago, hace 2000 años viniste as the tree of life, como el árbol de la vida and you sowed yourself y te sembraste seed of life, como la semilla de vida para ser el árbol de la vida human hearts. en tantos corazones humanos. Now, Lord, from your vantage point on the throne, Ahora, Señor, desde el punto privilegiado que tienes en el trono, puedes considerar toda la historia desde que viniste. growth there has been. Oh, cuán poco ha habido de crecimiento normal. Cuántos impedimentos, cuántos obstáculos, cuántas cosas que el enemigo ha usado para contrarrestar este crecimiento. Señor, traemos esta situación y nuestra situación a ti. And we ask you, Y te pedimos, Señor, sake of God's economy, por causa de la economía de Dios, building up of the body as the preparation, por causa de la edificación del cuerpo, que es la preparación de la novia, te pedimos que hagas algo en muchos de los tuyos, algo sin precedentes. cause us Señor, normal haz que tengamos el crecimiento normal en vida. this moment onward. A partir de ahora, Señor, We are now donde quiera que estemos ahora, en la etapa que nos encontremos, que la vida crezca en nosotros de manera normal, que la semilla de vida en nosotros pueda romper toda barrera, todo impedimento. No hay nada que tu vida no pueda hacer, Señor. you need our willingness Pero de nuestra parte necesitas que nosotros estemos dispuestos a abrirte en lo profundo de nuestro ser y todas las partes de nuestro ser, a abrirte a ti como el árbol de la vida. is what we are doing. Nos abrimos a ti en nuestro espíritu. Exercising before Nos ejercitamos delante de ti para darte plena cabida a fin de que puedas crecer, incluso esta misma noche y todos los días hasta que te veamos cara a cara. Y cuando te veamos, see in us que tú puedas ver en nosotros reproduction la reproducción plena y madura de ti mismo. to fulfill Señor, haz esto para cumplir el deseo de tu corazón y para derrotar todas las estratagemas de tu enemigo y para bendecir a tus benditos creyentes en toda la tierra. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por responder a nuestra oración. tree of life. Te alabamos, árbol de la vida. The tree of life and El árbol de la vida y el propósito eterno de Dios, segunda parte. last week we saw La semana pasada is here, vimos algo con respecto a lo que es el propósito de Dios, exemplified by Paul, lo cual tiene como ejemplo el caso de Pablo. El propósito de Dios puede llegar a ser nuestro propósito, como en el caso de Pablo. eternal purpose, El propósito eterno de Dios hace una intersección con nuestro ser tripartito, con la parte interna de nuestro ser, y bajo la iluminación de la luz de la vida, nos abrimos y escogemos que el propósito de Dios no siga siendo algo externo para nosotros, sino que llegue a ser el contenido mismo de nuestro ser y la meta de nuestro vivir. now we come Ahora to God's purpose venimos a considerar el propósito de Dios y el hecho de que el propósito de Dios se cumple mediante el crecimiento de Cristo como árbol de la vida en nuestro interior. perceptible. El crecimiento es algo que no se percibe, es algo imperceptible, es algo que no se nota de inmediato. Feel anything. Uno no siente que está creciendo, excepto en ocasiones raras. Remember Recuerdo cuando estaba en la primaria, estaba en la clase de ciencias, nos mostraban películas que reducían los periodos de tiempo, actually see, donde uno podía ver cómo crecía una planta, but I can't show you
such a movie pero no les puedo mostrar tonight. esa película esta noche. No hay nada We may have emocionante en esto. Tal vez vamos a tener una conversación bastante serena, bastante tranquila. Vamos a conversar juntos de una manera muy serena para considerar qué significa que Cristo, como el árbol de la vida, crezca y aumente side of a person. dentro de una persona. Now, as we all know, Como todos sabemos, you have a younger relative, si usted tiene parientes más jóvenes, tal vez sus sobrinos, si es que usted es mayor, grandchild, tal vez tenga incluso nietos, seen that one for si usted ha dejado de verlos por un año o dos, y luego usted se sorprende the growth of life. cuando ve el crecimiento de vida, el incremento de vida, el acrecentamiento de vida en esta persona. Pero Thing we can feel, diariamente, de manera diaria, no podemos percibir esto. the development of life No obstante, el desarrollo de la vida dentro de nuestras partes internas reality. es una realidad espiritual maravillosa. And once Christ as Y una vez seed of life que Cristo, como la semilla de vida, que en realidad es el árbol de la vida, sown into us, una vez que este Cristo ha sido sembrado en nuestro ser, todo depende del crecimiento y desarrollo de este árbol. God's eternal purpose, El propósito eterno de Dios será cumplido new man, por el nuevo not hombre, by the new child, no por el nuevo niño, boy, no por el nuevo muchacho, sino por medio de un hombre plenamente crecido y maduro. Eso es lo que Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, un hombre de plena madurez. this full-grown man Este hombre de plena madurez será el cumplimiento del tipo Genesis 1. visto en Génesis 1. And this full-grown Y este hombre, este nuevo hombre de plena madurez, plenamente crecido, de manera corporativa será portador de la imagen de Cristo y de manera corporativa representará al Cristo ascendido con su autoridad a fin de confrontar al enemigo, subyugar toda la tierra opened the way y abrir el camino para que nuestro Señor pueda regresar y reclamar la heredad que le corresponde por derecho, que es toda la tierra. stratagem La estratagema del enemigo con respecto a esto has been to distract ha consistido en distraer a los creyentes del camino de la vida. to blind them Ha consistido en cegarlos con respecto al árbol de la vida, entice them to live by the a engañarlos, atrayéndolos a vivir por el árbol del conocimiento del bien y del mal, a inducirlos y engañarlos y atraerlos por medio de cosas como la ciencia o la filosofía. pseudo-spirituality. Ha consistido en ponerles trampas por una especie de pseudo-espiritualidad, de una espiritualidad falsa. By causing Ha consistido en ponerles obstáculos take the path of e impedimentos, haciendo que tomen el camino del mejoramiento personal, del todo tipo de estratagemas astutas diseñadas para toda clase de almas. keep us Todo con el fin de simplemente mantenernos aparte del camino de vida, del árbol de la vida, del crecimiento de vida, de la salvación en vida, impedirnos reinar en vida y de madurar en vida. So let's look at Así pues, vamos a considerar ahora este bosquejo. Tenemos que estar ejercitados unless the Lord has something porque a menos a que el Señor
nos tenga alguna sorpresa para la cual Él tiene todo el derecho, porque el viento sopla donde quiere. Esta ha de ser una conversación tranquila, serena. En la siguiente hora esperemos que sea un tiempo bastante tranquilo, y por lo tanto tenemos que ejercitar mucho nuestro espíritu para estar alertas, para estar atentos. Queridos hermanos y hermanas, el crecimiento en vida es el aumento de Cristo como árbol de la vida en los creyentes. No se trata de que llegan a ser poderosos, piadosos o, entre comillas, espirituales. Es simplemente permitir que Cristo, como el árbol de la vida, crezca. Bueno, ¿dónde es que tiene lugar este crecimiento? Tiene que tener lugar, usted tal vez dirá, en nuestro corazón, si incluimos la conciencia como el puente que une el espíritu con el alma, o tal vez nuestra alma. Ese es el campo donde ocurre el crecimiento. ¿Será que el árbol de la vida va a quedar confinado a nuestro espíritu? ¿O por medio de nuestra apertura hacia el Señor permitiremos que este árbol de vida crezca y se ramifique, penetrando nuestra mente? De modo que algunos podrán dar testimonio de qué es lo que sucede cuando nuestra mente es renovada por el crecimiento, la ramificación, por medio de que el árbol de la vida se extienda en nuestros conceptos, nuestra perspectiva de las cosas. Cristo es el árbol de la vida y Él debe propagarse, debe extenderse dentro de nuestra parte emotiva, la cual, hasta que eso tenga lugar, es gobernada por nuestra vida natural y es sensible. Algunos resguardan esta parte al máximo. Hay otros que tienen una manera de ser diferente. Tal vez esa es la parte con la cual reaccionan primero, su parte emotiva. Pero necesitamos testimonios de hermanas de todas las edades, de madres, que puedan dar testimonio. Durante mis años como madre, aprendí a amar a mis hijos por algo que no es mi afecto natural. El Señor ha podido crecer y ramificarse penetrando en mi parte emotiva y entrando en mi capacidad para amar, y ahora puedo amar a todos los niños como si fueran los míos. Tenemos que ver y escuchar el testimonio de aquellos que pueden testificar de esto. Testificar de que el árbol de la vida ha crecido y se ha ramificado, penetrando en su voluntad a fin de subyugar una voluntad muy poderosa, o para recobrar una voluntad que ha sido dañada en los primeros años de su existencia, cuando uno sufrió la violación o el daño de su voluntad y no se le permitió tomar decisiones por sí mismo. ¿Qué ha de suceder en respuesta a nuestras oraciones? Fue nuestra oración en el cuerpo. ¿No sería maravilloso si en toda la tierra, en el recobro del Señor, en miles de santos, en cientos de iglesias, esta única cosa pudiera tener lugar? Que la vida crezca sin impedimento alguno, de una manera normal. ¿Cómo se vería esto de aquí a 5 años? ¿De aquí a 10 años? Bueno, tenemos que avanzar.
El verdadero crecimiento en vida es Cristo como vida que se añade a nuestro ser. No consiste en el mejoramiento de lo que ya somos. Es más bien la añadidura, la adición de Cristo a nuestra vida. La vida espiritual de un cristiano no debiera consistir únicamente en un mejoramiento externo, sino en tener un aumento interno del elemento de Cristo. Ciertamente debe ocurrir algunos cambios externos, pero eso debe ser el resultado de experimentar un desarrollo interno. Y de hecho, el tiempo lo dirá si su comportamiento, su conducta, su manera de vestirse, la puntualidad que se requiere de usted, como aquellos que están en el entrenamiento, el tiempo nos dirá si simplemente es una adaptación temporal a un entorno en el cual nos encontramos, o si ello denota que algo ha tenido lugar dentro de ustedes, de tal manera que ahora que ya no tienen que vestirse con un uniforme, tienen el sentir de la vida divina en vuestro ser con respecto a la manera en que se visten, con respecto a ser puntuales y con respecto a muchos otros asuntos. La letra C dice que cuando Cristo crece y es formado en nosotros, de modo que en nuestro interior se produzca la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, esto es progreso espiritual. Esto realmente vale la pena de orar por esto. No tenemos que luchar en oración, simplemente oramos. Presentamos esta oración, conversamos con el Señor. Señor, te pido que me des verdadero progreso espiritual. Aquí tenemos a los queridos entrenantes que están en el entrenamiento de edad mediana. Muchos de ellos están con nosotros por un año. ¿Acaso ustedes no creen que el Señor se ha propuesto hacer algo definido, algo particular en ustedes durante ese año? Usted le entrega un año de su vida al Señor para ser adiestrado en su edad mediana. Ciertamente, la oración que tenemos debe ser: Señor, en este año que tú puedas crecer conforme a tu propósito, conforme a tu intención, que tú puedas crecer en mí. Cuando de aquí a unas semanas tengamos la ceremonia de graduación aquí, ninguno de ustedes va a ser transfigurado, ni siquiera los que están en el cuarto semestre del entrenamiento, ninguno será arrebatado, pero podrán dar testimonio a aquellos que les conocen de que hay algo que ha estado sucediendo en su ser durante 2 años y que ahora es algo que irradia de ellos. Este resplandor denota el crecimiento de Cristo en su ser. La letra D a continuación nos dice: puesto que la vida es Cristo, el crecimiento de vida es el aumento de Cristo en nosotros. No debiéramos pensar que la vida es simplemente una sustancia, una cosa, una sustancia que está penetrando, que está impregnando nuestra mente, parte emotiva y voluntad. No, la vida es una persona que desea entrar en su mente y quiere pensar en su pensar y quiere recordar en su capacidad de recordar, en su memoria, y quiere reemplazar sus conceptos y perspectivas con los conceptos y perspectivas de Él. Es una persona quien como vida desea propagarse en su parte emotiva. Él tiene
muchos sentimientos. Él ama ciertas cosas, Él aborrece otras cosas. Él sabe cuándo ser bondadoso o cuándo ser severo, cuándo ser fuerte. He himself testified Él mismo dio testimonio rest. que su alma estaba en descanso, en reposo todo el tiempo. Él dijo una vez, venid a mí, todos los que estáis agobiados y cargados, que están esforzándose por tener éxito en vuestra ardua labor. Venid a mí y hallad descanso. Yo les daré descanso para vuestras almas. Tomad mi yugo sobre vosotros. Vamos a ver más adelante que esto implica nuestra voluntad. Aprended de mí, les dijo, porque yo soy manso y humilde de corazón. De corazón. Some may be meek Algunos pueden ser mansos en cuanto a su manera natural de ser, en su temperamento. Tal vez nacieron con genes de mansedumbre, tal vez ellos fueron formados, educados de tal manera. Algunos son humildes y se menosprecian a sí mismos, o tal vez su cultura les enseñó a ser humildes. Pero ¿qué diferencia hay cuando una persona vive en nuestra alma y esta persona es verdaderamente humilde y mansa de corazón y está uncida al yugo del Padre, que es la voluntad del Padre? Y por lo tanto esta persona tiene reposo en su alma. Hay un capítulo maravilloso, el primer capítulo del libro La vida y la edificación, según es presentado en el Cantar de los Cantares. Y lo que se nos presenta allí es que la vida es una persona la cual tiene su propia personalidad, su propia voluntad, sus propios sentimientos, sus propios pensamientos. Hermanos y hermanas, el crecimiento de vida es el aumento de Cristo, la persona, quien es vida en nosotros. Pablo dijo, Cristo, nuestra vida. practically speaking. En términos prácticos, su vida es usted. I won't be dramatic. No quiero ser dramático, There, pero my wife went to the Lord. yo estuve allí cuando mi esposa fue a la presencia del Señor. Cuando la vida dejó ese cuerpo, ella se fue. Ella fue quien abandonó ese cuerpo. La vida abandonó ese cuerpo, ella abandonó ese cuerpo. Si Cristo es vuestra vida, quiere decir que Cristo está llegando a ser usted. Usted sigue siendo usted, pero Cristo lo es todo. En realidad, Él lo es todo en todos. Nosotros seguimos presentes, pero ahora Cristo es todo en nosotros. Oh, tenemos que permitir que esta vida se propague. Y tenemos que comprender que esta vida es una persona que está creciendo dentro de nosotros. Y cuanto más le permitimos a esta persona crecer en nosotros, más la vida que es Él nos satura, haciendo de nosotros vida. Nuestro espíritu ya es vida. La mente puesta en el espíritu es vida. Cristo como vida entró a nuestro espíritu y ahora nosotros necesitamos abrirnos y permitir que Cristo se extienda en nuestro interior y nos llene, sature e impregne. Así pues, con respecto a este asunto, hay dos clases de oraciones, la segunda de las cuales es una oración del mal policía para la persona excesivamente sensible e introspectiva. Esa oración dice, Señor, yo abro mi ser a ti. Aquellos que están reflexionando sobre su oración mientras están orando y dudan de si verdaderamente están abriendo su ser cuando ellos dicen que están abriendo su ser, el Señor no te va a abandonar, así que el Señor te da otro tipo de oración. Señor,
haz que me abra, que abra todo mi ser a ti. So if you can pray the first one, Esa es la oración de reemplazo. Podemos orar. can't get through the self-analysis, Si usted no puede dejar de analizarse a sí mismo, back up prayer, muy bien, use esta oración de reemplazo. ¿Qué ha de suceder cuando usted le diga, Señor Jesús, yo verdaderamente quiero abrirme a ti y oro para que tú me permitas abrirme? ¿Usted cree que va a decir, no, yo quiero que te cierres? Por supuesto que no. so whether it's Así que sea la primera oración sencilla de decirle, Señor, me abro a ti, o sea la oración que puede reemplazar esa oración que diga, Señor, ayúdame a abrirme. Lo crucial es que nuestro ser se habla a la persona que está en nuestro espíritu. Hay una persona dentro suyo. El árbol de la vida es una persona. and this person Y esta persona, quien es el árbol de la vida, Cristo como espíritu vivificante, ahora mismo está en su espíritu como una persona. would like a home. Y la persona anhela tener un hogar, no quiere una celda. Él quiere un hogar, hacer su hogar en tu corazón. Por lo tanto, esta persona desea habitar tu corazón. No es una casa de vacaciones, no es un hotel, es su hogar. Wants to settle Él desea establecerse como persona en todas nuestras partes internas. Pero Él no se va a imponer. so it really helps Así que verdaderamente ayuda si nosotros simplemente nos abrimos. El crecimiento en vida expansion es el crecimiento y la expansión de Cristo. El crecimiento de vida es el aumento y la expansión de Cristo. Se expande en nuestro ser hasta que alcanza todas las partes de nuestra alma. La única parte que queda por conquistar es nuestro cuerpo mortal, pero llegará el momento en que el Señor vivifique nuestro cuerpo mortal and eventually y finalmente nuestro cuerpo mortal se convertirá en el cuerpo de gloria, like como el del Señor. E. La letra E. Necesitamos una revelación. Veil needs to be lifted. Así que tenemos que quitarnos los velos, que el Señor lo haga. Necesitamos una revelación para ver que el verdadero crecimiento en vida no es un simple cambio en nuestro comportamiento o una mejora de nosotros mismos, But sino que es el aumento de Cristo en nosotros. some change. Ciertamente se van a producir cambios externos. If you have a lot of anger, Si usted es una persona que está llena de ira, la cual se pone de manifiesto cuando usted conduce un auto, tal vez podemos llegar a la conclusión de que esa es la manifestación de la carne acompañada del yo. so as you Así pues, spread it, en la medida que usted permite que Cristo se propague y crezca en usted, y Él empieza a tocar su parte emotiva y Él confronta nuestro yo, entonces uno different empezará a tener reacciones diferentes. Poco a poco, more of the time. tal vez al comienzo va a ser ciertas ocasiones y cada vez va a ser más frecuente. Porque esta persona se ha estado propagando dentro de usted. Y usted entonces empieza a comportarse de una manera diferente. Esto pertenece a otra esfera totalmente diferente a la de autoimponernos. Cuando nosotros, por el poder de nuestro yo, nos imponemos cierta conducta. Si fracasamos, no habrá ningún problema, porque usted acudirá al Señor. Pero si usted tiene éxito, entonces su yo se hará más grande que cuando comenzó. Of the Spirit, there will be Así que
es necesario que tengamos el fruto del Espíritu, que haya una expresión práctica del crecimiento de Cristo. Pero lo que queremos no es meramente este cambio externo que represente al yo trabajando sobre el yo. El yo puede matar el yo, puede tratar de matar las cosas negativas del yo, pensando que eso es la cruz, cuando en realidad es el yo tratando de anularse a sí mismo. Y tal vez usted tuvo éxito por algún tiempo en aniquilar a las partes negativas de su ser, pero aquella parte que usted utilizó para aniquilar a la otra se hace más fuerte. Pero es mucho mejor que en lugar de tratar de corregirnos a nosotros mismos, nos abramos al Señor, le permitamos que Él toque nuestro ser, crezca en nosotros, sature nuestro ser. Y entonces se producirán cambios definitivos. La letra F. El crecimiento en vida es Cristo forjado en nosotros y formado en nosotros. Aquí vemos la dimensión intrínseca. Él está forjándose en las fibras mismas de nuestro ser, en las profundidades de nuestro ser, afectando nuestra manera natural de ser, lo profundo de nuestro yo. No está no está propagándose simplemente en la superficie. La palabra griega, el verbo que Pablo usa para hacer nuestro hogar en Efesios 3, para que Cristo haga su hogar, no es simplemente hacer residencia, sino que es la palabra griega kata, hay un prefijo kata, es hacer su hogar de manera vertical y profunda, es arraigarse en lo profundo de nuestro ser. Esto es contrario a algunas culturas, como por ejemplo la cultura estadounidense. El Señor en su momento tiene que penetrar de manera profunda, tiene que avanzar de manera profunda y vertical, y para ello es necesario que Él permita ciertas situaciones que correspondan a su objetivo de alcanzar las profundidades mismas de nuestro ser, de modo que Él pueda forjarse en la fibra misma de nuestro ser. Y entonces Él se ha formado en nosotros. Que Cristo sea formado en nosotros equivale a que Cristo ha crecido en nosotros hasta alcanzar la plena madurez. Bueno, para una hermana tal vez necesita ver esto. Nuestra hermana Lee, la esposa del hermano Lee, he aquí una hermana que tenía a Cristo plenamente formado en ella. Podíamos ver en ella al Cristo crecido hasta alcanzar la plena madurez. Ciertamente no sucedió en las últimas 2 semanas de su vida. Eso ocurrió mucho antes. Y este es un hecho. Si usted quiere ver una persona plenamente madura, el hermano Lee lo manifestó en su vivir. Yo personalmente creo que él llegó a un nivel de madurez en vida que no se había visto desde el tiempo de los apóstoles. Yo quisiera preguntarle a alguien, identifique a alguien, tal vez San Agustín, tal vez Martín Lutero, no, tal vez Tertuliano, no, tal vez John Nelson Darby, no, John Wesley, no, el conde Zinzendorf, no, tal vez Calvino, definitivamente no. Así pues, nuestro querido hermano y hermana eran una manifestación viviente de cómo es que se ve, cómo es que se ve cuando el árbol de la vida, qué manifestación se tiene cuando el árbol de la vida crece y florece en todas las partes de nuestro ser. Y esta manifestación es divinamente humana. No es peculiar, no es espiritual, entre comillas, no. Es divinamente humana.
No es necesario que la mayoría de nosotros, incluso ninguno de nosotros, llegue al grado de madurez que el hermano Lee tenía. ¿Por qué? Porque la medida de ministerio que él tuvo requería esa medida de madurez. Tal vez uno pueda madurar a cierta edad y otro pueda madurar plenamente a otra edad. Lo que queremos es llegar a ser un hombre de plena madurez, no a llegar a ser un anciano de plena madurez, simplemente un hombre de plena madurez. Número 2. Mientras Cristo es formado en nosotros, Él hace su hogar en nuestros corazones. Él desea saturar cada parte de nuestro ser interior, hasta que Él tome completa posesión de él. Completa posesión. Ahora bien, para usted, para que usted esté dispuesto que otra persona tome posesión completa de su ser, usted verdaderamente tiene que amar a esa persona y confiar plenamente en esa persona. Es el amor en el Señor que le da a Él este anhelo de hacer su hogar en nosotros, el amor que Él tiene por nosotros. Y el amor en nosotros, con base en 1 de Juan 4:19, que es por causa de su amor que nosotros tenemos este anhelo de que Él realice esto. Nosotros tenemos este anhelo de mezclarnos con Él, de fusionarnos con Él, de ser absolutamente uno con Él. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y no nos sentimos amenazados, al contrario, le decimos, sí, toma completa posesión de mí. Me abandono a ti, Señor, por amor, en amor. Este es el romance divino, solo esta clase de amor. Este es nuestro amado, con el cual hemos sido desposados. ¿Sabían ustedes que han sido desposados? Es con Él con quien nos vamos a casar y deseamos que Él se sienta en su hogar, en nuestro corazón, que Él se sienta en su casa. Si deseamos crecer en vida al aumentar Cristo en nosotros, necesitamos experimentar a Cristo de manera plena. Así pues, la experiencia que tenemos de Cristo va junto al hecho de que Cristo crezca en nosotros, porque nosotros, por medio de experimentar a Cristo, verdaderamente le conocemos. Le conocemos en su vivir humano y queremos llegar a ser tal clase de persona, esta persona jesuíticamente humana. Por lo tanto, nos abrimos a este aspecto. Y luego, tal vez lleguemos a conocerle como el varón de dolores, que dijo, bienaventurados los que lloran. Les puedo asegurar que el hermano Lee dedicó tiempo y energía a llorar por la situación imperante. Hace poco concluí un bosquejo en preparación al entrenamiento de verano. Allí yo pude percibir cuán triste, cuán desilusionado, cuán desalentado se sentía el hermano Lee por la falta de edificación. Y antes de que nosotros podamos ofrecer oraciones exaltadas, tenemos que expresar este sentimiento. No estamos criticando, simplemente hay este lamento en nosotros ahí. Hay esta pareja en los últimos 20 y tantos años que he estado en Anaheim. Puedo decir que ha habido 0 crecimiento en vida. 0.
needs to be judged. Nadie necesita ser No juzgado. one needs to be labeled. Nadie necesita ser etiquetado. Someone should mourn for that out of loving concern. Pero alguien tiene que llorar por esa situación Intercession. con una auténtica preocupación amorosa y llevar esto en oración delante del Señor. Señor, tú tienes que intervenir. No permitas que ellos acaben el curso de su vida habiendo crecido solo hasta la mitad. We have the fellowship. Oh, entonces podemos también conocerle en su muerte. Podemos tener la comunión de sus padecimientos y el poder de su resurrección. Así pues, cuanto más le experimentamos y cuanto más adquirimos este conocimiento experiencial de Él, entonces de manera espontánea vamos a desear que estas cosas que conocemos de Él se reproduzcan en nosotros. ¿Acaso no quieren llegar a ser una persona verdaderamente jesuíticamente humana? Someone ¿Acaso no desean ser alguien que está plenamente constituido de Cristo como la vida de resurrección? don't you want to ¿Acaso no desean llegar a ser creyentes que viven en ascensión? well this Bueno, who is all of this el Cristo, que es todas estas cosas, nosotros podemos experimentarle. Y en la medida que la experimentamos, nos abrimos a Él. Oh, no conocía este aspecto de ti. Tú eres la roca viviente. to the stonify me. Oh, quiero que me hagas una roca. Quiero que me petrifiques. Vengo a ti como piedra viva. Hazme viviente y hazme sólida y de peso. G in order Y así avanzamos. La letra G. A fin de que Cristo aumente en nosotros y que nosotros menguemos, we need necesitamos tener una mente renovada y una voluntad sumisa. so we're focusing now Así que ahora vamos a concentrarnos en los siguientes 15 minutos en esta parte del bosquejo, porque es una carga central en este bosquejo. actually needs to happen Hay algo que tiene que suceder to our thinking organ, con nuestra mente, con el órgano que usamos para pensar. to the way we think, to our life. Algo tiene que suceder con nuestra manera de pensar, con nuestra lógica, con nuestras perspectivas, con nuestra psicología, y algo tiene que pasar con nuestra voluntad. En el Cantar de los Cantares, The beloved la amada, is just so happy el amado está tan contento de poder elogiar hair and her neck el cabello, la cabellera y el cuello de su amada, como símbolos o señales de una voluntad sumisa. that indicate Y puede elogiar otras partes de ella que denotan una mente renovada. so this section Así pues, esta sección es sumamente preciosa. we are renewed in our mind and subdued in our will. Cuanto más seamos renovados en nuestra mente y subyugados en nuestra voluntad, más crecerá Cristo en nosotros. There's a subsection here on renewal. Esta es una sección dentro del tema de la renovación. Vamos a ver que la novedad o el ser nuevo como atributo de Dios tiene que saturar nuestra mente Encounter y all that has been structured into our tiene que confrontar todo aquello que ha sido estructurado en nuestra mente, particularmente todo lo relacionado con nuestra cultura, con nuestra identidad nacional, con nuestra etnia o raza y nuestra clase social, porque todo esto son elementos divisivos en el nuevo hombre. Sea bueno o sea malo, esto no pertenece al hombre universal. to be subdued. Y nuestra voluntad tiene que ser subyugada, no solamente derrotada. Ancestors, Mis ancestros, part of me, por lo menos una parte de mí, proceden de Finlandia. Oh, eran personas resistentes que combatieron una y otra vez contra los rusos. Siempre perdían,
porque los rusos eran más numerosos, y ellos fueron derrotados una y otra vez, pero jamás fueron subyugados. Subyugados implica que ya no hay resistencia en nuestro ser, ya no oponemos resistencia alguna. Así pues, ¿cuántos de nosotros podemos decir, como quien refleja una realidad: Señor, ya no hay en mí resistencia a lo que tú deseas realizar? Estamos en el proceso, pero es necesario que seamos subyugados. Y en el Cantar de los Cantares, su cabellera es como rebaño de cabras que descansan en el monte Galad. Si usted ve un rebaño de cabras allí en la falda de un monte descansando allí, usted puede ver un fluir allí como una cabellera. Y la cabellera es muy significativa para una mujer. Esta cabellera aquí, en esta figura, representa la voluntad sumisa. Y el cuello, ¿recuerdan en el libro de Josué, cuando están conquistando la buena tierra y están derrotando a una ciudad tras otra, y hay un grupo de reyes que se esconden en una cueva? Pero Josué, sus hombres sacaron a estos reyes de la cueva y los hicieron postrar allí. Y Josué les dijo: poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. ¿Saben qué vamos a hacer algún día? Nosotros vamos a poner nuestro pie sobre el cuello del diablo. Él va a ser completamente subyugado. Si no completamente subyugado, va a ser completamente derrotado. No va a ser subyugado porque después de 1000 años él va a salir del abismo nuevamente como alguien rebelde, pero va a ser derrotado. Bueno, ¿qué piensan de esto? ¿Van a permitir que el Señor gane acceso a vuestra mente? ¿Van a permitir que otra persona pueda entrar en vuestros pensamientos, su imaginación, su memoria, su lógica? Y así será, no importa qué clase de voluntad tenga usted, ya sea usted como un tallarín que no puede mantenerse rígido, o como algo fuerte y rígido, o como un pedazo de hierro. No importa cómo sea su voluntad, el Señor ha de subyugarla. Necesitamos ser renovados en el espíritu de la mente. Cuando el espíritu vivificante, quien está mezclado con nuestro espíritu regenerado, se extiende a nuestra mente, este espíritu mezclado llega a ser el espíritu de nuestra mente. Nuestra mente jamás debiéramos pensar de que negarnos a nosotros mismos y negarnos a la vida del alma significa que perdemos las facultades de nuestra alma. No es así en lo absoluto. Nuestra mente es un aspecto muy crucial. Es necesario que nuestra mente sea renovada, de modo que el espíritu mezclado en nosotros y nuestra mente puedan ejercer su función como una sola entidad, como un matrimonio. El espíritu mezclado es el marido y la mente es la esposa, y están en armonía y laboran conjuntamente, operan conjuntamente. Así pues, cuando usted piensa y expresa lo que piensa, no es simplemente su mente natural expresándose, no, sino que el espíritu ha llegado a ser el espíritu de su mente en vuestros pensamientos y palabras. Así que cuando hablan y expresan un pensamiento, no es simplemente un pensamiento, una opinión, sino que esto procede del espíritu de vuestra mente. De este modo nuestra mente es renovada. No se trata de que nuestra mente es reformada, llega a ser diferente. No, es que el espíritu mezclado ha invadido, saturado e impregnado nuestra mente.
Ahora, I'm speaking in general now. estoy hablando en términos generales. Muchas personas aquí, You're quite intelligent. ustedes pueden ser muy brillantes, muy inteligentes. Against you. Eso no va en contra de ustedes. No los voy a condenar por esto. Tal vez usted se sienta orgulloso por ello. Usted fue creado For that. como una persona inteligente y hay razones para ello. Ciertamente Pablo también era una persona inteligente, pero esta mente tan inteligente que es su mente, en realidad es un desafío. Y para que usted no ponga su confianza en su intelecto, más allá de su agudeza y de cuán amplia sea su mente, que usted no ponga su confianza en ello requiere de mucha experiencia. Pero cuando el espíritu mezclado pueda renovar la mente de una persona inteligente, esa persona puede ser muy útil para el Señor. Others will not be intimidated. Y de tal modo que los demás no se sentirán intimidados por su intelecto, You know what's there. porque no es eso lo que uno va a percibir en ellos, si bien está allí presente. No, usted va a percibir a una persona que es el espíritu mezclado con su espíritu, que se expresa a través de esa mente renovada. Y esta expresión es completamente diferente. Esto lo podemos ver en Pablo. Inside. Quite keep En el aspecto humano, él era muy capaz true what's in the book of Romans. para poder incluso entender y pensar y reflexionar y tener el vocabulario necesario para presentar el contenido del libro de Romanos y That's why at the end, poder tener el intelecto para describir esto a sus escritores. Paul's giving all Está dictando, Pablo está dictando. Y Tercio dice, yo Tercio que estoy escribiendo esta epístola, digo hola, y luego continúa escribiendo so it's su amanuense. that our mind is renewed. Es por este espíritu mezclado que nuestra mente es renovada. Nuestra mente es renovada en virtud de este espíritu mezclado. La letra B. Ser renovados en el espíritu de nuestra mente es algo interno e intrínseco. Esta renovación revoluciona nuestra lógica, filosofía, pensamiento, concepto y psicología. Nuestra lógica, Just the way simplemente la manera en que nosotros relacionamos las cosas y las ponemos en su conjunto. our philosophy Nuestra filosofía, todos tienen su propia filosofía, formal or not, ya sea una filosofía normal o no, en base a sus experiencias de vida. Usted tiene una cosmovisión de las cosas, usted tiene su perspectiva de las cosas. Hay algunos peluqueros que son muy filosóficos, tienen su propia filosofía de la vida, tiene su manera de ver las cosas. La filosofía que yo tenía no era positiva en ningún sentido. Yo tenía una filosofía existencialista, la filosofía de lo absurdo. Oh, la vida es un absurdo, no tiene sentido. the abyss conquers everything. El abismo lo conquista todo, lo invade todo. Esa era mi manera de entender la vida, esa era mi filosofía y también eso afectaba a mi psicología. Todos tenemos nuestra propia filosofía. Usted puede ser una persona muy racional, como los racionalistas franceses, Think like the Germans. o tal vez usted puede pensar como los alemanes, o tal vez usted sea ingenioso como los británicos, o místico como los rusos. Todos tenemos nuestra propia filosofía. What's in our head, what's in our Y lo que está en nuestra mente, como nuestra filosofía, nos habita keeps us from y nos impide poder participar de la verdadera compenetración, la cultura que tenemos. frank Algunos son francos, culturally. por su cultura son francos. Saving face Hay otros que todo el tiempo están cuidando su reputación. can't even fellowship without saving. No pueden tener comunión sin cuidar su reputación. Están siempre preocupados de lo que van a pensar los demás. Eventually, you don't want
Si usted pone a los francos y a los que cuidan su reputación, una persona que está tratando de caer simpática todo el tiempo, y nada sucede para la compenetración. then what? Our thoughts. ¿Y después qué? Nuestros pensamientos. There are a lot of thoughts. Tenemos muchos pensamientos que necesitan ser renovados. Nuestro concepto, lo cual rige nuestra perspectiva de las cosas. El concepto que tenemos de lo que es un varón. El concepto que tenemos de lo que debe ser una esposa. Usted tal vez está cortejando a alguien, él tiene un concepto de lo que debe ser la esposa, ella tiene un concepto de lo que debe ser el marido. Se va a casar usted con un concepto, y entonces cuando se casa se va a dar cuenta en su luna de miel que no se casó con un concepto, que se casó con una persona. Espero que si usted tiene ese tiempo de cortejo apropiado, los conceptos vayan menguando y puedan tener un conocimiento de la persona, del creyente auténtico al cual pueden conocer en el Señor. Oh, y la psicología, ¿qué podemos decir de la psicología? Todas estas cosas, todos estos aspectos, no tenemos que tocar esto, tratar de nosotros tocar esto, no, simplemente debemos permitir que el Espíritu mezclado toque todas las partes de nuestro ser, de nuestra mente. La letra C, la única posibilidad de que el propósito de Dios se cumpla en esta era consiste en que todos nosotros estemos dispuestos a ser renovados en el espíritu de nuestra mente. De otro modo, ¿qué va a suceder? Nos vamos a reunir, tal vez el entrenamiento de verano, 4,000 y pico de personas de todas las partes de la tierra, diferentes razas, diferentes clases sociales, y vamos a estar estos 4,000 reunidos allí en el Espíritu. Ciertamente vamos a tener la unidad del Espíritu, pero esa unidad del Espíritu está limitada. Hay un techo que la limita, debido a que en nuestra mente persisten todo tipo de diferencias, a raíz de nuestra cultura, especialmente nuestra cultura. El hermano Lee, en los mensajes adicionales sobre el libro de Colosenses, él elaboró con respecto a este asunto de la cultura. Por eso les digo una y otra vez, una de las historias favoritas que tengo del hermano Lee, en 1973, se produjo una conferencia en la ciudad de Akron, en el estado de Ohio. En una de las reuniones en la noche, los hermanos que asumían la delantera y sus esposas estaban en el hogar. Estábamos allí teniendo bocaditos, teniendo unas botanas allí con los hermanos responsables. Y él estaba comiendo estas galletitas Ritz, estas galletitas saladas con queso. Y él decía, oh, esta galletita es la mejor. Y una querida hermana, una hermana muy querida verdaderamente, pero también una hermana que no le costaba hablar, le dice, hermano Lee, usted está comiendo queso. Yo pensaba que a los chinos no les gustaba el queso. Él le sonrió y tenía un brillo en su mirada y le dijo, hermana, yo no soy chino. Tal vez un día yo estaré en Busan, en Corea del Sur, comiendo kimchi, disfrutando del kimchi. Tal vez cuando crezca, alguien podrá decir, hermano Ron, usted está comiendo kimchi. Yo pensé que a los estadounidenses no les gustaba el kimchi. Y podré decirle, yo no soy estadounidense. Pero no lo voy a imitar al hermano Lee. Pero ese testimonio de nuestro hermano es tremendo. Cuando él vino a este país, él no era chino. Y mientras vivió aquí, él no se convirtió en un estadounidense. Sí tenía los rasgos físicos, por supuesto. Esto es lo que tiene que suceder. En nuestra mente,
Es allí donde reside nuestra cultura. Allí están los conceptos. Allí está la filosofía. And if we don't allow Y si nosotros no permitimos que nuestra mente sea renovada a este grado, so even though outwardly, physically, aun cuando externamente, físicamente seamos diferentes, porque Dios nos creó de esta manera para gloria suya, en nuestro ser interno nosotros tenemos que llegar a ser lo mismo. has to happen. Esto tiene que suceder antes de que el Señor pueda regresar. La novia es así, el nuevo hombre es así. The earth has not seen it yet. La tierra todavía no ha visto esta clase de entidad. Pablo murió teniendo esta visión delante de él, la cual él escribió y describió en Filipenses. Vestíos del nuevo hombre, un hombre de plena madurez. So we have the opportunity Entonces nosotros tenemos la oportunidad, in this age la única posibilidad de que el propósito de Dios se cumpla en esta era, consiste en que todos nosotros simplemente estemos dispuestos a ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Número 2, nuestra voluntad debe ser subyugada y estar en armonía con Dios. level of oneness. Este es el nivel más profundo de unidad, no solamente subyugados, sino que ahora estamos en armonía con Dios. You want this. Tú deseas esto. God doesn't want that. He wants Dios no desea eso, Dios desea otra cosa. a real discrepancy. Así que tal vez surge una verdadera discrepancia. ¿Cómo puede usted negarlo? Could we pretend that it's not there? ¿Vamos a pretender que no hay discrepancia? No, no podemos pretender. No podemos hacer que eso desaparezca. Let Christ Pero si simplemente permitimos que Cristo crezca en nosotros y nuestra mente primero es subyugada, entonces vamos a llegar a estar en armonía. want this to happen. Señor, yo no quería que esto sucediera. Never wanted this to happen. Jamás quería que esto sucediera. Jamás quise que esto sucediera y no quería que sucediera de esta manera. Pero tú lo permitiste, tú lo hiciste. Matter. You're God. No se trata de que tú eres Dios, yo soy hombre, tú ganas y yo pierdo. It's not just that. No se trata de eso. Harmony. No, hay una armonía interna. Harmony. Hay una armonía bendita. This was your will. Esa era tu voluntad. There's no resistance. Ya no hay resistencia en mí. I embrace it, not as a thing. Yo la recibo, la abrazo, no como una cosa, simplemente la recibo como tu voluntad. De aquí en adelante, yo quiero vivir en una armonía de voluntades contigo. But that will involve El Señor sabe qué implica esto. living is this. ¿Qué clase de vivir es este? Un vivir de estar en armonía con Dios. Esta es la vida que vivió el Dios hombre. Él luchó allí en el huerto de Getsemaní. ¿Será que tengo que beber de esta copa, Padre? ¿Será que puede pasar esta copa de mí? Pero no estoy gobernado por esto, sino por tu voluntad. Y entonces la voluntad y la copa llegan a ser lo mismo, la voluntad del Padre y la copa. Hacking off. Así que cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a este que venía a apresar a Jesús, el Señor le dijo, esta es la copa que el Padre me da, ¿no la he de beber? Eso es armonía. Esto no es simplemente por medio de ser derrotados. Por medio de perder en la batalla, fuimos derrotados y después somos subyugados y después finalmente entramos en esta clase de armonía y podemos dar testimonio. Will is in harmony. Oh, mi voluntad está en armonía con la voluntad de Dios. And this is the beauty Y esto es lo hermoso. of the lover of songs. Esta es la hermosura de la amada en el Cantar de los Cantares. For some domineering person to step on. La novia no será una alfombra de una persona dominante. Eso no es Efesios 4. No, es cuando el amor y la sumisión se conjugan. To a very Y en amor y en sumisión active se responde. and penetrating love
a un amor penetrante y activo. Y estos dos simplemente están en plena armonía. Esto es lo que Dios busca. Esto es lo que el Señor pretende. Ya que todo nuestro ser se mueve en conformidad con nuestra voluntad es la parte más poderosa de nuestro ser y representa todo nuestro ser. Así que el timón es la voluntad. El conductor es la voluntad. El cuello representa la voluntad humana sujeta a Dios. El Señor considera la sumisión de nuestra voluntad como algo hermoso. A fin de que nuestra voluntad esté unida a Dios, Él tiene que subyugar las actividades de nuestra voluntad y entonces y también la vida de nuestra voluntad. Nuestro yo desea ciertas cosas, por lo tanto nuestra voluntad se vuelve muy activa y nosotros tomamos ciertas iniciativas, las cuales no son apropiadas. Yo acabo de tener una conversación con un hermano hoy. Le dije, hermano, no quisiera que la hermana tal inicie tal tipo de cosas. Él puede responder. Él puede ser el hombre. Tenemos que aprender a no estar activos en nuestra voluntad, a hacer cosas por nosotros mismos a fin de obtener algo que queremos. Nuestra voluntad puede ser muy activa para conseguir algo que queremos. Y luego la vida de nuestra voluntad. No solo las actividades de nuestra voluntad, sino la vida de nuestra voluntad. La sumisión tiene que ver con el aspecto de las actividades. Finalmente detenemos nuestras actividades y ahora tenemos a aquella persona que ha cesado de estar en estas actividades. Ya no estás haciendo esto, no estás haciendo aquello, simplemente ya no lo haces porque no ha funcionado. La sumisión tiene que ver con el aspecto de las actividades, pero la armonía tiene que ver con el aspecto de la vida, la naturaleza y la tendencia. Así pues que esto va más profundo que las actividades. El aspecto de la vida de tu voluntad, la naturaleza de tu voluntad y la tendencia de tu voluntad. El Señor tiene una vida y naturaleza y tendencia en su voluntad. Con el tiempo Él ha de tocar la tendencia de nuestra voluntad. Y cuando esto suceda, entonces la novia será hecha hermosa, será embellecida. Oh, tú eres hermosa, amor mío. Todo su ser está en armonía con su amado. Ahora ella ha llegado a ser la Sulamita. Y finalmente en el capítulo 7 de Cantares puede decir, amada, vayamos a laborar en las ciudades y en el campo. Y ella dice simplemente amén. Ella no está tomando la iniciativa. Ella simplemente está expresando lo que Él puso en su voluntad. Y ella también dice, vayamos, allí te daré mis amores. Todos aquellos que están aquí, tarde o temprano, tu voluntad será sometida. Una voluntad sumisa detiene sus propias actividades. Una voluntad armoniosa es uno con Dios y tiene el mismo corazón que Dios. Desea lo mismo que Dios. ¿No es esto hermoso? ¿No es esto precioso? El Señor, quien es el árbol de la vida que está en nosotros, es esta clase de persona. Cuando le permitimos crecer en nosotros, Él se reproduce en nosotros y hace de nosotros tal clase de persona. Ahora permítanme leerles la última sección. El reino de Dios, el cual es una esfera de la vida divina, es Cristo como árbol de la vida que está sembrado en nosotros y crece en nosotros. La vida de Dios es el reino de Dios, y el reino de Dios es la esfera de la vida divina en la cual esta vida se mueve, trabaja, rige y gobierna a fin de que esa vida pueda cumplir su propósito. Ahora,
El árbol de la vida se ha convertido en el reino, una esfera donde el Señor reina en vida y cumple su propósito. El reino de Dios en realidad es el Dios hombre, el Señor Jesús, sembrado como semilla de los creyentes y que se desarrolla hasta formar una esfera sobre la cual Dios puede reinar como su reino en su vida divina. Así pues el Señor hace su hogar en nosotros. Esto implica que el templo es reedificado y recobrado como en el libro de Esdras, y luego se construye la ciudad de este reino. Así pues tenemos el reino. Tenemos la imagen y el dominio. Tenemos a Cristo, que es hecho real a nosotros. Esto es Cristo que está cumpliendo Génesis 1:26. El Señor Jesús, quien es la corporificación del Dios triuno, vino a ser el reino de Dios al sembrarse como semilla del reino en el pueblo escogido de Dios. Después que esta semilla ha sido sembrada en los creyentes, crecerá y se desarrollará dentro de ellos hasta constituir el reino de Dios, lo cual redundará en el cumplimiento del propósito eterno de Dios y también en bendición y disfrute para ellos. El reino es el reino del Hijo de su amor, y este reino del Hijo de su amor ha sido establecido dentro de nuestro ser. Tenemos esta esfera deleitosa que se ha expandido en nuestro ser y jamás habíamos estado tan felices. Aquí ya no hay temor. Aquí ya no hay nada negativo. Aquí hay vida, luz y amor. Eso es todo lo que hay. Vida como el contenido de Dios. La luz como la expresión de Dios. Y el amor como la naturaleza de la esencia de Dios. Esa es la clase de esfera que se está expandiendo dentro de nosotros. Algo maravilloso. El desarrollo del reino dentro de nuestro ser constituye nuestra entrada en el reino de Dios. Así que si usted permite que el reino se desarrolle dentro suyo, ese desarrollo en usted se convertirá en su entrada en el reino milenario cuando el Señor venga. Así que si usted quiere entrar en el reino, entonces tiene que permitir que Él haga su reino en usted, que Él entre en usted como su reino dentro suyo, que Él haga su reino dentro suyo, especialmente por medio de la renovación de nuestra mente, por medio de que nuestra voluntad sea subyugada y llegue a estar en armonía con su voluntad. Este es nuestro destino, este es nuestro futuro. Quiera Dios que todos los días por el resto de nuestra vida sean días de avanzar en estos asuntos para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Vamos a orar por un minuto con los que están sentados a nuestro lado y vamos a profetizar. 20 segundos, 30 hermanos, 30 hermanas, 20 segundos cada uno, después de haber orado por un minuto. Vamos a orar por un minuto.